Señora, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, créemelo, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Pero algo que yo sé que va a poner al negro happy es si tú simplemente le das me gusta a este contenido. Pero también tú lo compartes. Deja muchos comentarios, pero sobre todo, de una forma u otra, suscríbete a este canal. De esa forma, cuando yo subo un nuevo contenido, tú puedes estar seguro, si el algoritmo le da la gana, de enviárselo a una mayor cantidad de personas. En este tipo de trabajo yo voy a conversar contigo sobre un tipo de tópico que en las últimas semanas ha sido el centro de atención. Cuando hablamos de los analistas políticos, de la gente que utilizan la fábula como una forma de entretener, cuando hablamos también de ese tipo de bola que se deja correr, de la gente que se creen sabiondos de la política en República Dominicana, y no hablemos de esos comentaristas que de una forma u otra están afiliados a alguna organización política, son fanáticos de algún tipo de candidato a la presidencia, pero también son pagados, producto del clientelismo político en República Dominicana. Pero no cabe duda que cuando se habla de esa tan necesaria alianza electoral, cuando se habla de la oposición, como una forma de ellos sacar del poder al actual presidente de la República, Luis Abinader, quien desea simplemente que sea reelecto por 4 años más. Eso te dice a ti que ese tipo de alianza en la oposición es la única posibilidad que ellos tienen de derrotar a Luis Abinader en la primera vuelta. Y más cuando ustedes analizan lo que son los análisis de las últimas encuestas, la cual, dependiendo de la encuesta que estemos hablando, muchas hablan de un 52, 54, en favor de que Luis Abinader será reelegido como el presidente de la República. Otras encuestas le dan al expresidente Leonel Fernández alrededor de un 26, 27, 29. Otras encuestas le dan al Partido de la Liberación Dominicana y su candidato a la presidencia, Abel Martínez, alrededor de un 10, 12, 14%. Cojan la encuesta que a ustedes más les gusta. Pero todos están dentro de ese margen de error que todas las encuestas tienen. Lo que te dice a ti que si las elecciones fuera hoy, Luis Abinader en primera vuelta derrota al expresidente Leonel Fernández y derrota simplemente a Abel Martínez. Cuando tú sumas los números de Abel Martínez con Leonel Fernández, 27 más 11, eso ni siquiera llega a un 40%. Mientras tanto, Luis Abinader se mantiene en un 54%. Lo que te dice a ti que Luis Abinader en este momento tiene un buen posicionamiento político para de una forma u otra ser reelecto como el próximo presidente de la República o continuar con su presidencia. Yo siempre he creído que cuando se hace cualquier tipo de acuerdo político, se hace en base al panorama electoral del momento, las posibilidades de triunfo, pero también esa necesidad que tiene lo que son los entes políticos o las figuras principales políticas del momento de alcanzar algún tipo de posicionamiento político cuando se habla del panorama político y la influencia política en República Dominicana. Aquí cuando se habla del expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina, porque seamos francos, si yo hablo contigo sobre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido La Fuerza del Pueblo, yo tengo que reconocer que el Partido de la Liberación Dominicana supera por mucho al Partido de La Fuerza del Pueblo como organización política. No importa lo que digan las encuestas en este momento. Yo calculo que el Partido de la Liberación Dominicana como organización política realmente tiene una base votante de un 18%. No ese 12 o 10% que le dan muchas encuestas, las cuales están orientadas a la figura presidencial. Cuando se habla del candidato a la presidencia del PLD, Abel Martínez necesita del Partido de la Liberación Dominicana. Necesita del entusiasmo, de la entrega, pero también de los aportes a nivel local y nivel nacional de los dirigentes de esa organización política. Por el contrario, cuando se habla del Partido de la Fuerza del Pueblo, realmente el Partido de la Fuerza del Pueblo, lo que es una organización política que está ahí para que Leonel Fernández tenga la oportunidad de inscribir su candidatura presidencial a la Junta Central Electoral, lo que te dice a ti que cuando se habla del Partido de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández es
el partido La Fuerza del Pueblo. Por el contrario, Albert Martínez, él no es el Partido de la Liberación Dominicana, y esa es la gran diferencia, que nosotros tenemos que hacer un análisis. Por eso tomar la decisión de una alianza en primera vuelta entre el Partido de la Liberación Dominicana con su presidente Danilo Medina, pero también cuando se habla del expresidente Leonel Fernández y Miguel Vargas, que lo vamos a mencionar, pero una evaluación política que anda alrededor de 1%, 2% en su posibilidad de cuando se habla del electorado de la República Dominicana, realmente lo que un partido bisagra. Y el nombre Miguel Vargas realmente llama la atención, pero en términos políticos, realmente él no toma decisiones que cambien lo que es el rumbo, el posicionamiento político, pero también la situación política del país. De muy pocas palabras, el Partido Revolucionario Dominicano es una organización irrelevante en este momento, al igual que lo es el Partido La Fuerza del Pueblo. Cuando se habla de una alianza a primera vuelta entre el expresidente Leonel Fernández y el expresidente Danilo Medina, hay un elemento que hay que utilizar, y es qué tanto o qué tan desesperado está el expresidente Leonel Fernández, primero de que él sea proclamado como candidato a la presidencia por la oposición, lo cual ya es un logro políticamente hablando, lo cual coloca al expresidente como el principal líder en la oposición. Segundo, también crea las posibilidades de que el partido La Fuerza del Pueblo, uno quiera aceptarlo o no, simplemente atraiga una mayor cantidad de dirigentes políticos del Partido de la Liberación Dominicana hacia el Partido La Fuerza del Pueblo. Mucha gente dirá que el Partido La Fuerza del Pueblo simplemente se va a comer al Partido de la Liberación Dominicana. Yo pienso lo contrario. El Partido de la Liberación Dominicana, si se integra al Partido de la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana lo absorbe, aunque ellos, de una forma u otra, su estructura política, la gente le llama el Partido de la Fuerza del Pueblo. Y lo mismo ocurre ahora mismo con el Partido Revolucionario Moderno. Pero cuando se habla de una alianza política en primera vuelta entre el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina, aquí es donde esa decisión se pone simplemente difícil. No importa lo que digan los analistas políticos, la gente que utiliza la fábula para conseguir view en cualquier tipo de canal de televisión, pero también cuando se habla de ese tipo de bola que la gente deja correr para ver cuál es la opinión de la gente cuando se va a tomar algún tipo de decisión en términos políticos. Y no hablemos de los famosos comentaristas, que muchos de ellos son simplemente comentaristas que son parte de algún tipo de ideología política, de organización política, o son simpatizantes de uno de los aspirantes a la presidencia de la República. Y yo siempre he creído que cuando se toma cualquier tipo de decisión política en base a una alianza electoral entre organizaciones políticas, es un elemento que hay que sopesar. Y más cuando el futuro político del expresidente Leonel Fernández, Danilo Medina, el Partido de la Liberación Dominicana, pero también cuando hablamos de esa figura joven, emergente, hijo del expresidente Leonel Fernández, Omar Fernández, es sumamente importante, porque cualquiera que sean el tipo de acuerdo político que se llegue, de una forma u otra, va a ser una proyección de cuál va a ser esas posibilidades, pero también cuando se habla de la importancia política, de la organización política que entren en dicho acuerdo. Aquí estamos hablando del Partido de la Liberación Dominicana, no el Partido de la Fuerza del Pueblo, tampoco estoy hablando del Partido Revolucionario Dominicano, que en este momento el presidente simplemente es Miguel Vargas. Pero yo soy de lo que pienso que para que haya dicha unidad, primero tienen que ser decisiones tomadas en base al pragmatismo político y la necesidad de alcanzar el poder en las próximas elecciones. ¿Realmente ustedes creen que el expresidente Leonel Fernández quiere ser presidente en las próximas elecciones o ganar las elecciones? ¿Realmente ustedes creen que cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, ellos tienen posibilidades reales de volver a la presidencia en las próximas elecciones, o alcanzar el poder, o tener una que otra cuota de poder que sea significante, porque la cuota de poder tiene todo el mundo? No cabe duda que aquí es donde yo soy de lo que pienso que el pragmatismo político debe estar por encima de lo que son eso que alguna gente llaman ese tipo de necesidad personal o las ambiciones personales de las personas. Aquí es donde el ego, tanto de Danilo como de Leonel,
es simplemente el factor que en este momento está deteniendo lo que es esa unidad electoral cuando se habla de una cabeza electoral en todos los partidos de la oposición, lo que se consideran como partido mayoritario, en la cual uno quiera aceptarlo o no. Leonel Fernández va a ser el candidato a la presidencia y al PLD se le va a dar la opción de ellos elegir el candidato a la vicepresidencia. ¿Quién va a ser el candidato a la presidencia? Alguna gente dirá que Abel Martínez, otra gente dirá que a lo mejor sea Gonzalo Castillo. O quizá ellos buscan una figura emergente dentro del PLD, que ellos quieran proyectarlo hacia el futuro, y de una forma u otra ellos lo ponen como vicepresidente, como una forma de que el Partido de la Liberación Dominicana no pierda esa esencia como organización política, una de las más importantes en República Dominicana. Pero hay un elemento que hay que considerar, y es que cuando se habla de la figura del expresidente Leonel Fernández, y la figura también de Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, es una palabra que se llama competencia. Y hay otra palabra que se llama los problemas personales que ellos tienen entre ambos, producto de un pasado político en la cual la desconfianza existe. Y esa desconfianza es tan grande que Leonel Fernández no confía en lo que dice Danilo Medina y Danilo Medina no confía en lo que dice el expresidente Leonel Fernández. Porque como estrategia política, seamos francos, una cosa son los acuerdos que tú haces verbalmente, inclusive los acuerdos que tú haces políticamente entre las otras organizaciones políticas, y otra cosa es cuando tú empujas lo que son los militantes del Partido de la Liberación Dominicana para que voten por los candidatos del Partido de la Fuerza del Pueblo, o tú empujas, como el expresidente Leonel Fernández, a que los militantes del Partido de la Fuerza del Pueblo, quien van a votar por el expresidente Leonel Fernández a la presidencia, voten por la candidatura a nivel de sindicatura, pero también cuando hablamos a nivel de diputación y no hablemos de senaduría. Aquí es donde la desconfianza que existe entre Leonel Fernández y Danilo Medina, desde mi punto de vista, aparte del ego personal de ambos, quienes se creen indispensables, y uno quiere aceptarlo o no, nosotros tenemos que entender, Leonel Fernández tiene una mentalidad mesiánica, pero sobre todo caudillista, quien se está favoreciendo de los favores durante sus 3 periodos presidenciales, pero también ese culto a la personalidad que existe en República Dominicana, y no hablemos de ese paternalismo que muchos aspirantes a la presidencia tienen cuando se habla del votante en República Dominicana. El culto a la personalidad y mentalidad caudillista que realmente Danilo Medina no tiene, y él lo sabe. Por eso, cualquier tipo de negociación que Danilo Medina hace con el expresidente Leonel Fernández está basada sobre este elemento. ¿Qué seguridad yo tengo de que Leonel va a cumplir lo que acordamos? Pero también desde el punto de vista de Leonel Fernández, ¿qué seguridad yo tengo de que los PLDistas al momento de votar, cuando se hablan de las alcaldías en las cuales el Partido de la Fuerza del Pueblo está representada, si ellos van a votar por esos alcaldes? Y en el caso también cuando se hablan de los senadores, realmente las elecciones presidenciales y congresuales a nivel de diputados y a nivel de senadores, los PLDistas, esa estructura política, los dirigentes políticos, medio, bajo, el comité político, comité central, los líderes locales y los líderes regionales, cuando se habla de la candidatura a senaduría, realmente en la capital, en el Distrito Nacional, el Partido de la Fuerza del Pueblo, yo estoy seguro que va a apoyar los candidatos de su organización política. Pero ¿qué garantía tiene el Partido de la Liberación Dominicana de que los dirigentes de esa organización política van a votar por su candidato a la senaduría del Distrito Nacional? Aquí es donde viene el famoso grito de desconfianza. Y en este momento en República Dominicana no existe esa figura maestra, esa figura mediadora que una a esos dos líderes dominicanos, los cuales no confían el uno con el otro, los cuales producto del pasado político, de una forma u otra la traición política, y por qué no, cuando hablamos del expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina, ustedes saben que ambos son ambiciosos políticamente hablando.
Ellos quieren ser figura vigente cuando se habla del activismo político en República Dominicana. Danilo Medina, como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, lo convierte a él en una figura política relevante en República Dominicana. No importa lo que la gente diga, independientemente de si el partido saca un 10 o 12%, cuando se hablan de las elecciones generales o van en una alianza política con el expresidente Leonel Fernández. Pero mucha gente considera que los resultados de las elecciones municipales va a ser un termómetro de cuáles son las decisiones que tanto Danilo como Leonel tienen que tomar en caso de que ellos tomen la decisión de ellos hacer una alianza política en primera vuelta. Y no cabe duda que dicha resultado o el panorama que se vislumbre realmente va a ser un favor en contra o a favor de cualquiera de los dos candidatos, no tanto del Partido Revolucionario Moderno en cada una de las alcaldías y su aspirante a la presidencia cuando se habla de la figura de Luis Abinader. Pero tómenlo de esa forma. Vamos a suponer que cuando se habla de elecciones presidenciales, en términos de números, Leonel Fernández quien debe encabezar la boleta presidencial, porque simplemente las encuestas lo dan a él como que él es el que está en un segundo lugar con un 26-27%. Pero si en las elecciones municipales, cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, ellos sacan una mayor cantidad de alcaldes, pero también sacan una mayor cantidad en proporción de votantes. Eso te dice a ti que el Partido de la Liberación Dominicana, como organización política, es más fuerte que el partido, la fuerza del pueblo. Eso crea una mayor posibilidad para cuando se habla del presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Eso te dice a ti que realmente si el Partido de la Liberación Dominicana logra quedar en segundo lugar en las alcaldías, eso te dice a ti que cuando se habla de Danilo Medina va a estar la mano del expresidente Leonel Fernández. Y si Leonel Fernández, en un tipo de acuerdo político, le pensaba dar, vamos a suponer, 3 instituciones o 3 ministerios, y el Partido de la Liberación Dominicana en las municipales está por encima del PLD, eso te dice a ti que si el arreglo eran 3 ministerios, Danilo Medina no va a pedir 3, él va a pedir medio gobierno, porque eso demuestra que el Partido de la Liberación Dominicana es una organización política fuerte, es una estructura electoral fuerte, y además eso te dice a ti que cuando se habla de las aspiraciones políticas del presidente Leonel Fernández, el Partido de la Liberación Dominicana no necesita del presidente Leonel Fernández. Porque cuando se habla de la candidatura de Abel Martínez, todo el mundo sabe que eso no es para el año que viene. Eso no son para las elecciones que vienen. Eso es para el 28. Y si en el 28 no aparece una figura como Domingo de Brito o una figura emergente dentro del PLD, los planes de Abel Martínez simplemente se desvanecen y Abel Martínez pasa a ser un dirigente más. Eso es 4 años en el futuro, cosa que no vale la pena uno mencionar en este momento. Por eso yo soy lo que pienso que cuando se habla de la figura de ese estratega, que se llama Danilo Medina, él tiene lo que alguna gente llama una carta debajo de la manga. Y los resultados de las elecciones municipales. Porque en última instancia, como dije anteriormente, el Partido de la Fuerza del Pueblo, en comparación al Partido de la Liberación Dominicana, es un partido minoritario. No importa lo que digan las encuestas. El Partido de la Liberación Dominicana ha estado ahí por ¿cuánto? 25, 28 años en el poder. El Partido de la Fuerza del Pueblo nunca ha estado en el poder. Ese tipo de boleta moral, como dicen algunos, es un tipo de color que llama la atención y es parte de la psique de los votantes en República Dominicana, de la misma forma que lo fue el Partido Revolucionario Dominicano en la figura de Peña Gómez. Por lo tanto, en este momento, a Danilo Medina, en términos políticos, y en términos personal, en sus aspiraciones de ser un ente político dominante, cuando se habla de la política en República Dominicana, a él no le conviene hacer una alianza política, porque eso significaría la muerte de él como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, políticamente hablando. Pero también significaría que el Partido de la Liberación Dominicana, como organización política, tendría no a desaparecer, pero a disminuir. Porque seamos francos, señores, el liderazgo de una persona está basado en sus posibilidades de llegar al poder o de estar en el poder. Es algo que Danilo Medina se dio cuenta.
Es algo que el expresidente Leonel Fernández se dio cuenta. Y es algo que ahora mismo cuando se habla de Luis Abinader, él lo reconoce. Porque no hay una cosa que indulce tanto a la gente, que llame tanto a la gente y el apoyo de la gente que cuando tú tienes el poder. Porque el poder implica la distribución de los recursos del Estado. Y en República Dominicana, donde el mayor institución que produce publicidad es el Estado, eso te dice a ti que los medios de comunicación y los llamados analistas, esa gente que utiliza la fábula para entretener en el internet, cuando hablamos también de esos famosos comentaristas, no te quepa la menor duda, ellos se van a inclinar sobre aquel tipo de individuo, primero, que está en el poder o tiene posibilidades reales de llegar al poder, porque todos están pensando en ese gran precio que se llama el dinero del Estado. Cuando se habla de la figura de Omar Fernández, hijo del expresidente Leonel Fernández, realmente tiene un futuro político en este momento un poco como dudoso. El futuro político de Omar Fernández, seamos sinceros, no está en la mano del expresidente Leonel Fernández, su padre, no. Está en la mano de Danilo Medina. Y eso lo sabe Leonel Fernández. Porque si Danilo Medina, ya sea por su testarudez política, ya sea por ese tipo de ambición personal, de que yo estoy por encima de Leonel Fernández, que yo sé gobernar más que Leonel Fernández, de que yo soy más que Leonel Fernández. Él toma la decisión y le dice a los PLDistas en el distrito que no voten por Omar Fernández a la senaduría del distrito. Omar Fernández no va para ninguna parte. No importa el tipo de cuestionamiento que ustedes le pueden poner al aspirante a la senaduría cuando se habla de Omar Moreno. Eso te dice a ti que el futuro político, tú quieras aceptarlo o no, va a depender del acuerdo político que se haga entre el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Realmente Leonel Fernández quiere dejar a Omar Fernández como su sucesor? Señores, seamos francos, no nos engañemos. Eso no va a ocurrir. En República Dominicana los políticos no se retiran. A los políticos hay que retirarlo. Fue el caso de Balaguer, que realmente se murió, como quien dice, aspirando a la presidencia, y va a ser el caso del expresidente Leonel Fernández. De la única forma que Omar Fernández supera a su padre es si él tiene lo que alguna gente llama ese tipo de personalidad, capacidad de persuasión, pero también ese tipo de comportamiento que llame la atención de la gente, lo cual lo hace a él una figura innovadora, independiente de la mentalidad, idealismo político del papá. Pero conociendo ese tipo de comportamiento y mentalidad del expresidente Leonel Fernández, quien por naturaleza es caudillista, por naturaleza se apoya en eso que la gente llama el culto a la personalidad, quien por naturaleza es un aspirante a la presidencia de una forma obsesiva, compulsiva. Eso te dice a ti que Leonel Fernández nunca va a dejar sus aspiraciones políticas de ser presidente de la República mientras él esté vivo. Y Leonel Fernández para el 28, seamos francos, si él pierde la senaduría del distrito frente a Guillermo Moreno, yo no voy a decir que su futuro político realmente está roto, no, porque un muchacho joven, inteligente, que realmente capta la atención de muchas personas jóvenes que les gusta ese tipo de liderazgo. Pero si él pensaba llegar a la presidencia en 8 años, va a tener que esperar 12 o 18 años más para él alcanzar la presidencia. Porque tan pronto Luis Abinader, si gana la presidencia en las próximas elecciones, tú puedes estar seguro que en el 28, si el Partido Revolucionario Moderno, producto de la disputa interna por el candidato a la presidencia, mantiene la unidad y todavía ellos están en la presidencia, eso te dice a ti que la posibilidad de que tiene Omar Fernández, Abel Martínez y cualquier otra figura emergente dentro del PLD
o el partido de la Fuerza del Pueblo de seguir en el gobierno realmente son muy remotas. Pero no imposible, porque en 4 años son muchas las cosas que pasan, son muchos los cambios que pasan y también son muchas las situaciones que cambian lo que es el panorama político o la situación política de determinado candidato, pero también de determinado partido. Es posible que la gente se canse del Partido Revolucionario Moderno y simplemente busquen una cara fresca, en la cual la palabra cambio en el 28 es algo que de una forma u otra el Partido Revolucionario Moderno va a tener que lidiar con eso. Porque 4 años es muy poco, pero 8 años es demasiado cuando se habla de la política en República Dominicana. Señores, yo no le quito más tiempo. Yo espero que este tipo de conversación en una persona como yo, que simplemente la política la toma como lo que es una chercha. Yo no tomo lo que dicen los políticos en serio, mucho menos las propuestas políticas. Porque muchos cuando llegan al gobierno, lo primero que tiran para el lado son las promesas. Y entre esas promesas están las propuestas políticas. Por ese lado, realmente yo les pido a ustedes que se suscriban a este canal, denle me gusta, compartan este tipo de comentarios. De esa forma el algoritmo, de una forma u otra, ayuda a este canal pequeñito a que una mayor cantidad de personas tengan la oportunidad de escuchar lo que el negro está tratando de decir. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un grandioso día.